¿cómo hace uno para saber cómo está la temperatura de alguien, para ver si tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Cómo hace usted? ¿Cuál es la primera acción que usted toma para ponerle la mano en la frente? Muy bien, póngale la mano en la frente al de al lado y usted me va a decir cómo está. A ver, que nadie se quede sin que le toquen la frente. Devuélvale el favor a la persona que tiene al lado. Dígale, no sea perezoso, levántese y toque la frente. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico después de haberle tocado la frente a la persona que tiene al lado? ¿Cómo lo encontró? ¿Cuántos están calientes? A ver, levante la mano y diga, ¿mi vecino está caliente? ¿El vecino está caliente? O sea, puede tener fiebre, qué peligro. Menos mal aquí hay médicos, ¿no? Entonces al final lo puede consultar. ¿Cuántos están fríos? ¿Cuántos de sus vecinos están fríos? Con este frío del aire, impresionante. Así que por favor controlen el aire, que los vecinos aquí están fríos. A ver, levante la mano el que tiene frío. Muy bien. Por eso esta enseñanza se llama hoy, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Vamos a ver cómo está tu temperatura espiritual. El fin de semana hicimos un análisis sobre la vida del pastor. ¿Cuántos se vieron la película y les pareció ahí el pastor tal cual como se los describí? ¿No le parece? Igualito a nosotros. Dígale al de lado, igualito a ti, igualito a mí. Es un hombre lleno de necesidades y de ciertas actitudes que no son tan positivas a la hora de enfrentar los cambios de plan de parte de Dios. Ahora, hoy quiero enfocarme en otros dos personajes. Los personajes de los que hoy quiero hablar son Josh Wheaton. ¿Quién era Josh Wheaton? Uy, pero no les oigo. ¿Tienen hambre? Dígale al de lado, ¿tiene hambre? El protagonista, Josh Wheaton es el protagonista. Y había una niña especial en su vida llamada Cara. ¿Quién era Cara? La novia, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de esos dos personajes. Bueno, y vamos a incluir un poquito al profesor. ¿Cómo se llamaba el profesor? El profesor Radisson, Jeffrey Radisson. ¿Ok? Entonces nuestro personaje, voy a recrear un poquito la escena sobre la cual voy a basar mi enseñanza en esta noche. Josh es cristiano, ¿correcto? Ahora Josh está empezando a estudiar en la universidad. En otras palabras, es un primíparo. Un primíparo. Y entonces llega a inscribir la materia 150, Introducción a la Filosofía, con clases lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. ¿Se acuerda de ese pedazo? Llega a inscribir la materia. Ahora, cuando llega a inscribir la materia, la persona que le recibe la forma le dice, al verle algo aquí en el pecho, ¿qué le vio aquí en el pecho? Una cruz. Cuando él le vio la cruz, le dijo, mire, yo le recomiendo que no se inscriba en esa materia. Le recomiendo a otros profesores. Y Josh le hizo una pregunta, ¿pero por qué me recomiendas eso? Y él le dijo, mire, entrar a esa clase es como estar hoy, es como estar en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿En dónde? En el circo romano, lleno de leones. Así va a estar usted en medio de esa materia. Pero él hizo caso omiso de pronto de esa recomendación y se presentó a su primer día de clase. Ahora me gustaría preguntarle a usted, ¿qué pasó el primer día de clase? Los que vieron la película, ¿qué pasó el primer día que ellos llegaron ahí a clase? Todos los muchachos estaban ahí. Se presentó el profesor Radisson. ¿Y qué les dijo? ¿Qué tenían que hacer? A ver. Entró el profesor. De común tenían los nombres que estaban en el tablero. Todos esos filósofos. ¿Y cuál era lo común que tenían todos esos filósofos? Que eran ateos. Y entonces viene una propuesta y él les dice, bueno, ok, cada uno de ustedes, y les pasó una hojita, ¿no? Y cada uno de ustedes, si yo les dijera a ustedes lo mismo, bueno, cada uno de ustedes tiene que anotar lo siguiente para evitar conflictos en la materia. Dios, ¿qué les dijo? Escriban, Dios está muerto. Ahora, la persona que no escribiera eso, que Dios estaba muerto, se estaba enfrentando al hecho de que tenía que defender la antítesis. Ya el profesor había dado una sentencia. Y el que se atreviera a contradecir, el que no escribiera en el papelito, tenía que enfrentarse a defender la antítesis del profesor Radisson. Y si no lo hacía bien, y si no había una defensa apropiada de lo que él creía, pues iba simplemente a reprobar ¿qué? La materia. Ahora, esto tenía implicaciones en la vida profesional, en lo que él quería estudiar. Ahora le hago una pregunta en esta noche. Si usted hoy
llegara a la universidad a su primer día de clases y se encontrara con un profesor así como Radisson y le dijera, ok, el que no firme la hoja y el que no ponga Dios está muerto, lo voy a reprobar en la materia o tiene una alta probabilidad de perder la materia conmigo, ¿usted qué haría? Póngase en los zapatos de Josh por un momento. A mí hubo un momento en la escena en donde él se queda como pensando, ¿firmo o no firmo? ¿Usted qué haría? ¿Sabe? Dios me llevó a pensar que muchos de nosotros, para evitarnos un conflicto o un problema con el profesor y la clase, nos atreveríamos a firmar. No nos importaría. Porque en el fondo del corazón decimos, creemos en Dios. Creemos que Dios sí está vivo. Simplemente vamos a darle gusto al profesor loco este y nos quitamos un problema. ¿Usted recuerda una conversación que tuvo Josh con Cara más adelante en donde ella le dice, mira, dentro de un año recordaremos esto, firma la hoja y nos reiremos? Muchos de nosotros empezaríamos a irnos más por el lado de Cara que por el lado de Josh. Levante la mano el que sería así valiente hoy, que diga yo sería un valiente que no firmaría y me le pararía al profesor. Bueno, yo voy a defender mi tesis frente a un gran filósofo como usted. ¿Cuántos de nosotros se atreverían a hacer eso? Ahora, lo que le pasó a Josh no fue el único ataque. Él tuvo 2 ataques más. El primero, ¿cuál fue? Un ataque a su fe. Lo que estoy tratando de mostrar es que hubo un ataque a la fe de Josh. El primero de ellos, ¿cuál fue? Cuando el muchacho le recibe la hoja de inscripción, lo motiva, lo anima a que ¿qué? A que abandone la clase porque en ese lugar va a encontrar oposición a lo que él cree. Ese fue el primer ataque. Ahora, el segundo ataque fue el que le acabo de comentar, él en clase cuando él tiene que enfrentarse a la decisión, ¿escribo o no escribo? ¿Escribo Dios está muerto o me abstengo y defiendo mi posición? Me voy en contra del profesor y del 100% de la clase, porque hubo algún otro que se levantó y dijo, yo también soy cristiano, yo también voy a defender con Josh la posición de que Dios sí está vivo. Nadie más. Entonces se enfrentó al profesor y se enfrentó a toda una clase. ¿O no se acuerda cuando al final de la discusión, la primera discusión, el profesor dice, ahora gracias al señor Wheaton, les vamos a poner una tarea adicional, tienen que leer a este filósofo, pero también tienen que leer a otro que defiende la tesis de Dios. Les puso más trabajo. ¿Cómo lo miró la clase ese día? Sapo, gracias. Gracias a ti. Lo que uno puede sentir cuando por culpa de otra persona o por causa de otra persona le ponen más cosas a uno, más trabajo. Ahora, el tercer ataque que él recibió a su fe, la presión de su novia. 6 años de relación, 6 años de noviazgo. Tenían planes de casarse. Por lo que muestra la película, había una proyección hacia el matrimonio. Y la novia usó esa intimidad, esa relación cercana que había entre los dos para presionarlo. ¿Cuál fue la presión de la novia? La novia le dijo, prepárate, defiende la posición de Dios, defiende el honor de Dios. ¿Qué le dijo la novia? Abandona, no seas bobo, no pelees, firma esa hoja y punto. ¿Y qué pasó cuando ella descubrió que él ya se había enfrentado por primera vez al profesor en una clase? ¿Lo qué? Lo abandonó. Lo abandonó. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que al igual que Josh, muchos hombres de la iglesia primitiva se enfrentaron a este tipo de presiones. ¿Qué nos muestra esto? Que usted y yo vamos a estar enfrentados en cualquier momento a este tipo de presiones. La gente va a querer que usted y yo rechacemos nuestra fe. Por cualquier circunstancia. En su casa le van a decir, mire, no sea bobo, no pelee más. En el trabajo le van a decir, no sea bobo, no pelee más. Aún en la iglesia le pueden decir, no sea bobo, no pelee más. Pero hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que aprender a defender nuestra posición, nuestra fe, lo que creemos en el corazón. Ahora quiero pedirle que me acompañe a Hechos capítulo 4. Antes de leer Hechos capítulo 4, permítame contextualizar lo que estaba sucediendo. Pedro y Juan fueron al templo para participar del servicio de oración que había a las 3 de la tarde en una sinagoga. Y cuando llegaron allá se encontraron con un hombre que era lisiado, tenía un problema de un pie, era un hombre cojo. Ahora, cuando se encontraron con el hombre cojo, lógicamente el hombre lo que hacía constantemente era pedirle limosna a la gente. Y ese día Pedro y Juan dijeron, no, no te vamos a dar de dinero, de lo que tenemos te damos. Lloraron por él y el hombre se sanó. Y eso se formó una revolución
porque ahí estaban los fariseos, los saduceos, los jefes de la sinagoga, y se agitó el ambiente en ese lugar. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 4, versículo 1 y 3. Había una multitud de gente. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 4, 1, que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Entonces, ¿a quiénes se enfrentaron? A gente que sabía palabra de Dios. Se enfrentaron a la gente que ejercía el poder en el templo. Se enfrentaron a gente que no creía en la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces tenían una enfrentación bastante fuerte. Y el versículo 2 nos dice que estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Qué estaban haciendo entonces Pedro y Juan? Aprovecharon, hubo un milagro, captaron la atención de la gente y empezaron a predicar. Predicaban de un punto fundamental de nuestra fe. Pablo escribió más adelante en 1 Corintios capítulo 2 que si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Entonces estaban atacando un punto álgido de la doctrina cristiana, estaban hablando de Cristo. Lo mismo que Josh. ¿Qué hizo Josh? Habló de Dios. Se fue a la palabra y a través de la palabra defendió el honor de Dios. Ahora, más adelante nos dice en el versículo 3, entonces los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Y ahí voy a hacer una interrupción y vamos a saltar a Hechos capítulo 4, versículo 14 al 17. ¿Ok? Estaban en la cárcel producto de su predicación, porque molestaron, porque causaron ahí ciertas discordias, eran la piedra del zapato de los sacerdotes y de los saduceos. Ahora en el versículo 14 del capítulo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estaban delante del concilio, pero el concilio podía ver, dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. O sea, pasó el día, lo sacaron de la cárcel, empezaron a hablar con ellos y el concilio trató de emprender una acusación en contra de Pedro y de Juan. Pero ellos no pudieron hacer nada al ver ¿qué? Al que habían sanado ellos. Así que le ordenaron, ¿qué le ordenaron? Vamos a fijarnos qué le ordenaron, versículo 15. Le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Hubo una reunión. ¿Qué pasó en la reunión? Versículo 16. Ellos empezaron a hablar y dijeron, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Versículo 17. Ok, entonces, para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar a nadie en el nombre de Jesús. ¿No se le empieza a aparecer la historia con el profesor Radisson y Josh? No hable aquí de Dios. Si usted cree en Dios y si usted no firma la hojita, usted va a ser una persona que tiene que defender esa tesis. Porque aquí en esta sala, en este recinto, ya está establecido que Dios no existe, que Dios está muerto. Él lo dijo. Él le dijo, el Dios en este salón, ¿quién soy? ¿Quién es? Soy yo. En una conversación que tuvieron ellos más adelante, él le dijo, aquí el Dios soy yo. Y nosotros vemos aquí que el Sanedrín, los sacerdotes, los saduceos, los jefes del templo, empezaron a imponerle que una prohibición a Pedro y a Juan por hablar de Jesús. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que en aquel tiempo había una persecución y que había una prohibición. ¿Qué nos muestra la película en este tiempo? Que usted y yo en este tiempo también estamos prestos a enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra fe es retada de esa manera? Nosotros tenemos dos opciones de enfrentarla. Hay dos formas de enfrentar cuando alguien le dice, bueno, a ver, no me hable de ese Dios o hábleme de ese Dios a ver qué es lo que usted sabe, o cuando viene alguien con un pensamiento creacionista o viene alguien con un pensamiento evolucionista. Nos enfrentamos a ese tipo de disputas. Gente que no cree que Dios sea el creador del hombre. Gente que cree, como decía la explicación en la película, que salimos del Big Bang. Y hay una teoría completamente diferente a la que está establecida en la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestra fe es probada, tenemos dos opciones.
Hay dos caminos para enfrentar la prueba de nuestra fe. El primer camino es un camino fuerte, difícil. Es un camino que implica esfuerzo, es un camino que implica dedicación, que implica revelación del Espíritu Santo. Y es el camino que decidieron tomar Pedro, Juan y Josh. Ahora, ¿será el camino que yo eventualmente tomo o tomé o tomaré? Esa es una pregunta que yo quiero dejarle en esta noche para que usted se haga. ¿Seré yo capaz de enfrentar esa disputa, esa contienda en contra de mi fe de la manera como Josh lo hizo? Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. ¿Usted sabe qué le sucedió a Pedro y a Juan por defender su posición? Los enviaron a la cárcel no una, dos veces por la misma situación. En la primera los sacaron y al ver que no podían los soltaron, pero les dijeron no vuelvan a hablar de ese Jesús. Pero en vista de que ellos persistieron en seguir hablando de su fe, los volvieron a apresar. Y en esa ocasión los iban a matar. Pero ahí intervino un hombre llamado Gamaliel y le dijo, si esto es de Dios, durará. Si no es de Dios, pues no se acabará y punto. Y ese día le dieron azotes, los azotaron por defender la fe. ¿Usted se dejaría azotar por defender a Jesús? ¿Usted se aguantaría que lo insultaran por defender a Jesús? ¿Usted se aguantaría que le tiraran tomates por defender a Jesús? Estamos viviendo una época diferente, pero hace 50, 60, 70 años en Colombia, las personas que predicaban de Jesús tenían que aguantarse eso. Tenían que aguantarse que se lo llevaran presos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Pero hay un camino que siempre va a ser complicado para nosotros. Difícil, fuerte, duro, exigente. Que es el camino que siguieron los apóstoles y el camino que siguió este joven universitario. Ahora hay otro camino. Y seguramente es el camino por el que a nosotros nos gusta irnos. Y es el camino fácil. Es el camino donde nos hacemos los de la vista gorda, donde nos gusta vivir relajados, tal como lo hizo Cara, la novia de Josh. La novia de Josh también era cristiana. ¿Recuerda dónde se conocieron ellos? ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? En el concierto de los New Boys. Y ella también tenía su cruz. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué ella reaccionó de esa manera? ¿Por qué ella se fue por el camino más fácil? ¿Por qué ella no le dijo a él, sí, mi amor, vamos a luchar, yo te ayudo a prepararte? Sino le dijo, mejor firma esa hoja, pasa y mira los planes que tenemos en el futuro y en un año ya nos reiremos de todo eso. ¿Por qué reaccionó de esa manera? La respuesta es porque en ella había algo llamado tibieza espiritual. Dígale al del lado, tibieza espiritual. Así como se empieza usted a poner aquí con el frío del aire acondicionado, llegó calientico de afuera y entró aquí y empezó a ponerse ¿qué? Frío. Vuelva y tómele la temperatura al de al lado y revise a ver si le ha cambiado en algo los grados centígrados de su cabeza. A ver, tómele la temperatura. ¿A cuántos de sus compañeros les ha bajado la temperatura? ¿Quiénes están más fritos ahora? Pues esto le pasó a Cara. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15 al 16 dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Busqué una versión menos agresiva porque la Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca, te escupiré. Entonces, hay un camino difícil que fue el de Josh. Hay un camino fácil. Cuando tu fe es probada, es el camino de Cara. Y Cara tomó el camino porque ella era una mujer tibia. Entonces definamos qué es una persona tibia. Pero para poder definir una persona tibia, lógicamente tenemos que ir otra vez a Apocalipsis 3, 15 y 16, para entender primero qué es una persona fría, qué es una persona caliente, y luego sí definir qué es una persona tibia. ¿Qué es una persona fría en el Señor? Es alguien que no conoce de Dios. Eso es una persona fría. Todo lo opuesto a Dios. No conoce de Dios, no le interesan las cosas de Dios. No tiene en su conciencia la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es una persona fría. Alguien que no conoce del Señor. No tiene la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una persona que no le interesan las cosas de Dios. Usted lo invita a la iglesia y no le interesa.
Le habla de las cosas de Dios y dice, eso lo dice la Biblia, no sabía. Eso es una persona fría. Ahora, ¿qué es una persona opuesta a esto? Una persona caliente. Una persona caliente es alguien que conoce a Dios, es una persona que tiene relación con Dios, le interesan las cosas de Dios, cuida los intereses de Dios y lógicamente obedece a Dios. Vaya analizándose usted, ¿está en el lado de los fríos o de los calientes? ¿Usted es de los que no le interesa nada de las cosas de Dios o le interesan las cosas de Dios? Sí, a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta leer, me gusta orar, me gusta ayunar, me interesa lo que dice Dios en su palabra, vengo y escucho muchas prédicas. Entonces usted puede estar más del lado de los calientes. Pero si no le interesa nada de lo de Dios, usted está para el otro lado. Ahora, ¿qué es el tibio? Entonces ya definimos un caliente y un frío. El caliente es el que está conectado con Dios, que es la fuente. El tibio es una persona que conoce a Dios. Empiece a mirar ahí sigilosamente al del lado, porque tal vez puede estar sentado al lado de un tibio. El tibio conoce de Dios, viene a la iglesia. El tibio sabe palabra, pero sabe palabra, pero no la aplica en su vida. Conoce de Dios, pero Dios no hace parte de él. De oídas te he oído, pero mi corazón está lejos de ti. Eso es lo que dice el Señor. Tú me has oído, pero tu corazón no me entiende, está lejos de mí. Dices conocerme, pero en realidad no me conoces. Eso es un tibio, una persona que sabe palabra, pero no la aplica en su vida. No le interesa que Dios sea el centro de su vida. Sigue siendo Él el rey, el reycito es Él. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque tiene su propia agenda. Entonces Dios le dice, hay que hacer esto otro, pero no lo hace porque Él tiene su propia agenda. ¿Y sabe qué es lo interesante? Es una persona que un día estuvo caliente, pero se va enfriando. Usted no le ha visto, yo a veces digo, uy, a mí no me gustan las cosas tan calientes. Y eso me ponen la leche para el café, me lo ponen hirviendo, entonces me toca a mí meterla ahí un poquito en la nevera, ¿para qué? Para que se enfríe. Entonces un tibio es una persona que un día estuvo conectada con el Señor, venía todo en la iglesia, hacía el devocional, leía con amor, fue al encuentro, sirvió en la iglesia, pero un día se apartó. ¿Y se fue qué? Enfriando, se fue enfriando, se fue enfriando. ¿Dónde hace más calor? ¿En Bogotá o en Montería? Entonces el tibio conoció al Señor en Montería, el tibio de hoy en día conoció al Señor en Montería. Y cuando vivía en Montería, ¿cómo estaba con el Señor? Caliente, a las 12 del día. Imagínense esa relación así, un sol de mediodía. Así era el hombre caliente. Pero se fue para Bogotá y en uno de esos aguaceros empezó ¿qué? A enfriarse. Conoció de Dios, supo quién era Dios, pero producto de que no abandonó ciertas cosas en él, se volvió una persona tibia, se enfrió en las cosas del Señor. Entonces, quiero mostrarle, voy a presentarle aquí una escala para que usted pueda identificar cuál es su grado de temperatura hoy. Si usted tiene una temperatura menor a 60 grados centígrados, que significa que usted es tibio, usted está en problemas. Entre 0 y 10 grados centígrados no conoce del Señor. Entre los 10 y los 40 grados centígrados tiene cierto deseo de conocer a Dios, pero como que no del todo. ¿Ok? Entre 50 y 60 usted está en la escala del tibio y mayor a 60 ya está en un proceso de volverse una persona caliente. ¿Ok? Entonces evalúese usted ahora en este momento, por favor. ¿Cuál es su temperatura espiritual? ¿Usted es de los fríos? ¿Es de los calientes o es de los tibios? Dígale al del lado, ¿qué cree usted que es? Por favor, dígale al del lado, yo creo que estoy medio tibio ahí, estoy como medio tibio frío. No, yo estoy tibio tirando un poquito a caliente o está caliente, caliente. ¿Cuántos están calientes, calientes? ¿Cuántos están así entre tibio y calientico? ¿Cuántos están entre tibio y frío? Ok, entonces para que usted vaya analizando.
Entonces, el caliente va a reaccionar como Josh. El tibio va a reaccionar como Cara. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cómo puedo identificar si yo soy una persona tibia espiritualmente? ¿Qué cosas vi en la vida de esta niña que me impactaron, que me llevaron a pensar en las características de una persona tibia espiritualmente? En primer lugar, son 10 características que le quiero compartir. La primera, egocentrismo. Todo el tiempo esa niña pensaba en ella. Todas las conversaciones de ella con el novio eran sobre ella y su futuro. Ella nunca lo involucró en sus decisiones. Ella tomó decisiones por los dos. Ella tenía su propio plan. ¿Recuerda la característica de un tibio? Sabe lo que Dios dice, pero tiene su propia agenda. Y esta niña tenía su propia agenda. ¿Cuál era la agenda de ella? Casarse con él, tener hijos y ya. Esa era la agenda de ella. Ella era la que tenía la última palabra. No, Dios era el que tenía la última palabra. Ella le dijo a él, cuando él le dijo, ¿pero qué piensa Dios? Dios piensa que lo mejor es estar conmigo y punto. ¿Sí recuerda esa parte? Ella le dijo, Dios dice que tú tienes que estar conmigo y ya, se acabó la discusión, se acabó y punto. Dios no cabía en esa relación. La relación era entre dos, entre ella y Josh, pero Dios no estaba ahí como el tercer cordón. ¿Sabe? En otras palabras, el egocentrista es una persona que dice siempre, yo soy el que mando. El tibio siempre es el que le dice a Dios, yo soy el que mando. Dios le habla, pero él dice, yo soy el que mando, yo soy el que decido, yo sé, yo lo puedo hacer. Esa es la primera característica de una persona tibia espiritualmente. La segunda característica de una persona tibia, no tiene celo por las cosas de Dios. A ella no le dolió que hablaran así de Dios. A ella nunca la vimos molesta, con un celo santo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ella nunca tuvo la conducta que tuvo Jesús. Cuando Jesús llegó al templo, ¿Jesús era un hombre tibio, frío o caliente? Caliente. Y cuando Jesús llegó al templo y vio que la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones, ¿qué hizo? Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y cogió las mesas, las tiró, sacó a todo el mundo corriendo. Hay un evangelio en donde dice que Jesús cogió las cuerdas y empezó a sacar a la gente. ¡Ush! Se me van. ¿Tiene usted celo por la casa de Dios? ¿Tiene usted celo por las cosas de Dios? ¿Delante de usted la gente puede hablar mal de Dios? Ay, sí, que hablen de Dios. Finalmente yo sé quién es Dios. No le importa nada de lo que a Dios le duele. A mí me duele, a mí me da molestia cuando veo que hay gente que viene a la iglesia a tomar del pelo, a hacer amigos. Me molesta cuando la gente coge las cosas de Dios ahí a la ligera. A mí me molesta. Yo no sé a usted. Pero a mí me molesta que la gente venga a una reunión y empiece a hablar, se pare, se salga, entre, que se duerma. No le da a usted, a mí me molesta. Pero hay gente que no le molesta, no le importa, porque no tienen celo por las cosas de Dios. No le duelen las cosas de Dios. Me duele que una persona no haga los procesos cuando Dios quiere que esa persona avance, produzca fruto. A mí me duele eso. Pero hay personas que definitivamente no. Entonces son personas tibias, porque no le importa llevar o no llevar fruto. Esa es la segunda característica. La tercera característica de una persona tibia, se preocupa en demasía por las cosas materiales. Se preocupa por lo que hay que comer, por lo que hay que beber, y la Biblia dice, no te preocupes por eso, porque eso ya está dado. Pero esa persona vive en función, su oración vive en función de que Dios debe proveerle las cosas materiales. Dame, 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 dame. Recuerde que el tibio es una persona egocéntrica. Solo vale él, solo vive por él y para él. Y por eso siempre vive enfocado en las cosas materiales. En cuarto lugar, menosprecia las cosas espirituales. Una persona tibia le cuesta leer la Biblia. Una persona tibia le cuesta orar y venir a la oración. A una persona tibia le cuesta ayunar. A una persona tibia le cuesta congregarse, asistir a la iglesia. Yo quisiera que usted se hiciera una pregunta en esta noche, porque yo me la he hecho por varios días. Y me he preguntado por qué un miércoles la gente no viene. ¿Usted por qué cree que la gente no viene un miércoles a la iglesia?
A ver, dígame, ¿cuáles creen usted que son los argumentos de las personas para no venir un miércoles? El trabajo. ¿Y a qué hora se acaba el trabajo? A las 6. ¿Qué más excusas? ¿O qué más piensa usted que la gente puede tomar como argumento para no venir? Ah, porque es que ya yo voy el sábado y el domingo, ¿para qué voy a ir el miércoles? ¿Cierto? ¿Por qué más cree usted que la persona, hoy alguien de su equipo de crecimiento no vino? Mire bien, puede reparar, a ver, oye, ¿quién no vino del equipo? Muestra, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ah? Cansancio. Ah, están para cine, sí, están viendo la película. Ajá. Están miércoles, sí, están haciendo otras cosas. Pero para ellos, para muchas personas que hoy no están acá, no es una prioridad venir a la casa de Dios. Ah, ya yo cumplí con el Señor. Tenemos un esquema mental de ultranza viejo que nos dice, cumplo el domingo y suficiente. Y resulta que nuestra vida debe girar en torno a las cosas de Dios. Sí, Dios es mi prioridad. Porque Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se verá o vendrá por añadidura. Pero hay muchas personas que no vienen porque qué pereza, qué jartera, otro culto más. Eso vive uno metido en la iglesia. Hay menosprecio por las cosas espirituales. Y lo mismo pasa con la oración. Muchas personas no vienen a orar nunca. Y yo me pregunto por qué. Porque son personas que han dejado enfriar su corazón y hoy en día son personas tibias. Menospreciaron las cosas espirituales. La quinta característica de una persona tibia, le falta compromiso con las cosas de Dios. Le falta compromiso con las cosas de Dios. Todo lo de Dios está en segundo plano. Recuerde, él tiene su propia agenda, es egocéntrico. Vale lo de él, pero lo de Dios no vale. Otra característica, la sexta, no tienen fruto, son personas que no llevan fruto. Y Santiago capítulo 2 versículo 14 nos dice lo siguiente acerca de esto. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Una persona tibia nunca tiene fruto. Por sus frutos los conocen. Ahora dice Santiago aquí, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Será que esa sí es una fe genuina? ¿Será una fe verdadera? ¿Una fe que no trabaja? ¿Una fe que no muestra acciones específicas que digan yo creo en Dios? Una persona tibia no tiene frutos. No le comparte a nadie. No trae a nadie a la iglesia. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Los dones no los pone al servicio de la casa de Dios porque Él está pensando en Él. Es que tengo mucho trabajo, es que mis hijos, es que no, es que aquello otro. Entonces no puede llevar fruto. ¿Cuál fue la última persona que usted pudo compartirle algo y evangelizarla ahí, aunque no la haya traído a la iglesia? ¿Cuál fue la última persona por la cual usted oró? Pero un tibio no está interesado en eso. Está interesado en que Dios le responda por el carro, por la casa, por el viaje, por el marido, por la novia, por el novio. No está interesado en las cosas de Dios. A un cristiano tibio le falta valor, esa es otra característica. ¿Le falta valor para qué? Para enfrentarse al enemigo. Entonces cualquier obstáculo que le ponga al enemigo se queda ahí, como le pasó a esta niña. El diablo puso un obstáculo para que este joven negara su fe. Este joven fue valiente y se enfrentó a un hombre que tenía todo el poder. Porque el profesor tenía el poder y fuera de eso tenía conocimiento el profesor. ¿Cuál tenía más conocimiento a la hora de ese enfrentamiento? ¿El profesor o el joven? El profesor estaba bien estructurado, había estudiado filosofía. ¿Cuántos libros no se había leído? Recuerde usted que en la primera discusión él dijo, te destruí tu argumento con solo una aguja. Te pinché el globo de tu proposición aquí. Pero él, a pesar de eso, siguió ¿qué? Enfrentando a su enemigo. Un tibio no lo enfrenta. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. La persona caliente es un buen soldado. El tibio no lo llamen soldado porque él no está dispuesto a ir a la batalla. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó.
El tibio no busca agradar al oficial que lo reclutó. El tibio todo el tiempo quiere agradarse a sí mismo. Entonces él no se va a enredar en una pelea, él no se va a enredar en una discusión, él no se va a enredar en un argumento que le va a traer problemas a él. El tibio siempre está enfocado ¿en quién? En sí mismo. Entonces nunca lo verá en una guerra, nunca lo verá dispuesto a hablarle a los papás, nunca lo verá dispuesto a hablarle a los amigos. Será el cristiano que siempre pasa ahí secreto. ¿Conoce al cristiano de la secreta? Si no se la ha visto, se la recomiendo. Se transformaba y tal y toda la cosa. ¿Por qué? Porque le faltaba valor para decir yo soy un verdadero cristiano. Un cristiano tibio no habla a otros de Cristo, la octava característica. No habla de Cristo. En la empresa le dicen, ay, ¿usted era cristiano? Se lo encuentran aquí en la iglesia. Ve y tú asistes. No, aquí de casualidad que me invitaron hoy por primera vez también. Mateo capítulo 10. Este fue un versículo que el pastor le dio a Josh. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Qué va a hacer Jesús con las personas tibias? Delante de Dios los va a negar. Él va a decir, la gente va a llegar a donde él, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre sané enfermos. ¿Y qué le va a decir Jesús a esa clase de gente? Alejados de mí, hacedores de maldad. No te conozco, no sé quién eres tú. Porque tú me negaste delante de la gente, porque te dio más vergüenza o te dio dolor perder más tu nombre que perderme a mí. Pensaste más en ti. Y eso significa vomitar o escupir de la boca. Eso le va a pasar a la persona tibia. Usted y yo sabe, el tibio no piensa en la eternidad. El tibio piensa en el ya, en el ahora, en el inmediato presente. Nunca piensa lo que va a pasar cuando se enfrente al trono del juicio de Jesús. Cuando usted esté delante de Jesús, ¿qué le va a decir? No, Señor, no me hablaron. Y Jesús le va a decir, sí, el 14 de mayo del 2014, allá un señor le habló de eso. Dígale al de lado que no seas tibio. ¿Por qué? Porque un tibio le gusta tener su vida quieta. Las aguas de su vida deben ser aguas tranquilas y reposadas. Entonces utilizan el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso hace un tibio, malinterpreta la palabra de Dios. Al tibio le encantan las aguas reposadas. Que nadie me mueva el bote. Que nadie me mueva para que no haya olas. Eso significa que no le gusta que nadie lo confronte y no le gusta confrontar a nadie. No le gusta que nadie le diga lo que tiene que cambiar. A usted le gusta que alguien se siente, lo mira a los ojos y le diga, tienes que cambiar esto. He notado en ti ciertas actitudes. ¿Sí le gusta o no le gusta? A mí no me gusta, pero me lo aguanto, porque yo no quiero ser un tibio. El tibio no resiste la confrontación. Le va a hablar su esposa y saca las uñas. Le va a hablar su marido y saca la olla. Le va a hablar el líder y lo echa. ¿Y sabe qué versículo utiliza el tibio para justificar de que él no puede controvertir, de que él no puede hablar, de que él mejor mesuradamente callar? Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Entonces el tibio dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Josh pudo haber dicho eso. Porque todos nosotros aquí, conociendo la palabra de Dios, sabremos que el profesor era un necio. Porque ¿dónde está el principio de la sabiduría de acuerdo a Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Este tipo no era un sabio. Y el Señor dijo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo te escogí para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces el profesor se creía un sabiondo, pero en realidad era un necio. Entonces él hubiera podido decir, Proverbios capítulo 26, versículo 4, no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Y firmaba su carta y se acabó. Pero nosotros a veces queremos usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Eso lo hace un tibio. Usa la palabra a su conveniencia, porque se le olvidó leer el versículo 5 que dice, responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión.
¿Y cómo así? Entonces a veces sí y a veces no. Sí, porque a veces el Señor nos dice calla y a veces te dice habla. Pero hay momentos en donde cuando tienes que hablar, tienes que hablar. Y este era un caso de esas, en donde él tenía que defender el honor a Dios. ¿Por qué sabemos que él tenía que hacerlo? Porque cuando él se reunió con el pastor le dijo, hay una voz en ti que te dice que debes hacerlo. Y esa voz se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo inquietó a él a buscar Mateo 10:32 y luego Lucas capítulo 11? ¿Quién fue el que lo inquietó a buscar todos esos libros, a prepararse, a hacer esas presentaciones? ¿Quién lo inquietó a él? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, un cristiano tibio no tiene al Espíritu Santo activo en él. El Espíritu es el que dice qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque Él es quien convence. Él es el que pone el querer como el hacer. Pero el tibio oye la voz del Espíritu y se queda quieto, porque como solamente le interesa a él y le gusta estar en aguas reposadas, que nada se mueva, entonces pierde la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, un tibio es una persona indecisa y una persona llena de dudas frente a la palabra de Dios. Ay, eso dice la palabra, no, yo no creo eso mucho, es que eso en mi mente eso no cabe. Eso es un tibio. Porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Entonces, ¿cuántos tibios hay? ¿Cuántos pudieron identificar algo de tibieza en su vida? No levante la mano, tranquilo, escriba ahí, soy tibio, ahí bien grande en el cuaderno. No ponga Dios está muerto, sino soy tibio. Pero hay una oportunidad para los tibios. Hay una oportunidad. ¿Cómo pasar? Ahora vuelvo y le hago una pregunta antes de pasar, ¿cómo ser una persona caliente? ¿Josh era frío o caliente? Caliente. ¿Pedro y Juan eran fríos o calientes? Calientísimos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ser también personas calientes. ¿Cómo? Y yo creo que estos hombres, Pedro, Juan, Pablo, los discípulos, la iglesia primitiva, los cristianos que habla Hebreos capítulo 11, que murieron en la fe, por fe, y aún este muchacho en esta película cumplían lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 27. Si tú quieres ser una persona caliente, tú tienes que enfocarte en este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro. Amar a Dios y amar al prójimo. Todos estos hombres tienen algo en común, eran calientes, pero ¿por qué eran calientes? Porque amaban a Dios sobre todas las cosas. Dios estaba en el primer lugar de sus vidas. Si se iban de paseo, primero cumplían su deber de encontrarse con Dios, luego se iban de paseo. Si tenían algo que hacer, primero hacían lo de Dios y luego hacían lo de ellos. Eso es una persona que ama a Dios por encima de todas las cosas. Aman orar, aman congregarse, porque cuando se congregan tienen la oportunidad de poner sus dones, sus talentos al servicio de la iglesia. Eso es una persona caliente, que ama a Dios. Ahora, ¿cómo es eso de buscar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo es eso? Que nos encanta hacer todo lo que Dios pide. Que lo que Dios pide no es una carga, no es una obligación, sino simplemente es una pasión para nosotros hacerlo. Cuando lo de Dios deje de ser una carga para ti, podrás decir con certeza que eres una persona caliente. Cuando lo de Dios deje de ser una molestia, una piedra en tu zapato, puedes decir, verdaderamente soy una persona caliente. Ay, ya llegó el devocional, sonó el despertador. Qué jartera, ahora me van a pedir el devocional. Qué jartera hacer los procesos de formación. Qué jartera eso de servir. Preciso, el puente, me pusieron el puente, qué pereza. Cuando eso deje de importarte, porque tienes tus ojos en Jesús, lo estarás amando a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cuando tu prioridad sea Dios, cuando Él esté en el primer lugar, cuando ayunar no sea una carga, cuando congregarte no sea una carga, cuando rendir cuentas no sea una carga. Todo esto va a mantener tu llama encendida. Leer la Biblia,
congregarse, ayunar, orar, rendir cuentas, cumplir los procesos. Le hago una pregunta en esta noche. Un joven caliente como Josh, ¿se preparó para la contienda o no se preparó? O él llegó allá a ver, Espíritu de Dios, revélame, rabatabasita la bacay. Ahí está hablando el Señor. Pablo dijo, me hice gentil para los gentiles, me hice griego para los griegos. Se preparó. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que todo obrero tiene que capacitarse para la buena obra. ¿Se está capacitando usted para la buena obra? ¿O usted de los que es cristianos que dice, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, y hasta ahí no sale del Padre nuestro? ¿Sabe usted cuál es su posición en Cristo? ¿Tiene claro quién es Él para usted? ¿Cuáles son los beneficios de ser un hijo de Dios? ¿Sabe cómo orar? Porque orar no es repetir. Orar no es coger el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nosotros el reino. Jesús enseñó a orar a través del Padre nuestro. Los discípulos aprendieron que a través de la oración había poder en el cielo para traerlo del cielo a la tierra. Pero ¿comprende usted eso? ¿Comprende que el ayuno es un arma de guerra poderosa para romper ataduras, para quebrar ligaduras de impiedad, para quitar yugos de opresión? ¿Lo ejercita en su vida? ¿Es una práctica, es una disciplina diaria para usted? De eso se trata amar al Señor. Cuando eso sea para ti algo que está en ti y que lo disfrutas, que te deleitas. ¡Qué rico ayuno de 40 días! ¡Aleluya! Pero a muchos les llega un ayuno 40 días. ¡Ay, otra vez! Sin Coca-Cola, sin televisión, sin Facebook. ¡Ay, no! Y todo el tiempo, los 40 días andan quejándose. ¿Será que eso es el ayuno que busca el Señor? ¿Será que eso es ser una persona caliente o tibia? ¿Usted qué cree? Ay, ya llegó el sábado. Ay, tocó ir a la iglesia porque si no, ay, hay que ir al equipo de crecimiento. Ay, ahí está el líder llamando a decirme que cuándo me reúno con él, porque ni siquiera usted es capaz de pedir una cita. El pobre líder detrás de usted todo el tiempo, mira, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Eso es una persona tibia, no una persona caliente. ¿Sabe por qué Josh era una persona caliente? Porque él veía a Jesús como amigo. ¿Sí se acuerda cuando le dijo al chinito? Es que yo la verdad veo a Jesús como mi amigo y a mí me da duro que lo maltraten de esa forma. Yo no voy a dejar que lo hagan porque Él es mi amigo. ¿Es Jesús su amigo? ¿Tiene usted relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Ay, ¿Dios habla? Eso es un tibio. Pero el caliente busca a Dios con todo el corazón. Y lo más impresionante es que Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Lo segundo que hace una persona para ser caliente es hablarle a otros de Cristo. Y vamos a probar a usted qué tan caliente sale hoy. Porque usted tiene que salir aquí en esta noche retado a ir a hablar de Jesús. Se montó en un taxi, hable de Jesús. Se encontró con alguien, hable de Jesús. Yo espero que usted la próxima vez que venga con un invitado. Porque cuando yo no le hablo a nadie de Jesús en mi vida, no pasa nada. ¿Y sabe por qué veo que Josh tenía el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento más grande que dejó Jesús? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué creo que él era un hombre que amaba a los demás? Porque él pudo muy bien haber firmado su cartica, Dios está muerto, y olvidarse de los demás. Pero él le dijo al profesor algo interesante, le dijo, usted no les ha dado a ellos la oportunidad de decidir. Y él se preparó para que cada uno de ellos decidiera. Eso es amar a otros, ponerse por debajo, considerando a los demás como superiores, porque él expuso su futuro y su carrera por compartir de Jesús. Eso lo hace una persona que caliente. No dejes de hablar de Jesús. Tú quieres ser caliente, habla de Jesús y verás cómo el Espíritu Santo te empieza a avivar el fuego que hay en ti. Lo tercero, pídele al Espíritu Santo valor para hablar de Cristo. Yo sé que no es fácil. Y uno mira a la persona y dice, ¿qué me irá a decir? Pero Hechos 4:29 nos dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, nos quieren matar, nos quieren encarcelar, y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar la palabra. ¿Qué necesitamos? Valor. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces,
y seas valiente. Cuando le vaya a hablar a alguien, dígale: Señor, Espíritu de Dios, dame valor, porque el hablar te va a activar, el hablarle a otro te va a encender y el Señor te va a dar las palabras, el Señor te va a dar el valor para hablarle. ¿A cuánto les ha dado pena alguna vez en la vida hablar de Jesús? Levante la mano. Yo la estoy levantando, a mí me ha dado pena a veces. Gloria a Dios por los que no la levantan o nunca lo han intentado. Pero a uno le da pena. Y uno siente así como el temorcito y ¿será que me va a decir fanático, loco? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué me irá a decir? Pero no importa, el Espíritu Santo te va a dar el valor. Y finalmente, en cuarto lugar, confía en lo que hará el Espíritu Santo. Él te dirá lo que debes decir. Hechos 4:13 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Qué tenían Pedro y Juan? Valor. Pero ellos quedaron asombrados ¿con qué? Con lo que habían dicho. La presentación, la defensa de lo que ellos habían presentado, de que existía la resurrección de los muertos por medio de Jesús, fue un argumento tan fuerte y tan bien presentados que ellos quedaron asombrados porque hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras habían hablado lo que habían hablado. Presentaron un argumento casi que imbatible ante unas personas sabias y doctas en la palabra, conocedores de la palabra. Entonces tú y yo, cuando estamos calientes, el Espíritu Santo nos va a usar de forma sobrenatural. Es que yo no sé hablar, no importa. Aún con tus deficiencias, en tus ineptitudes, en tus debilidades, el Señor se va a glorificar. Pero eso lo hace con una persona que está tibia, ¿cierto? No, ¿con quién? Con una persona caliente. El Señor usa a los calientes. Entonces termino con esto. Vale la pena hablar de Dios. Vale la pena luchar por nuestra fe. Vale la pena. Es que tú eres muy joven, tú me vas a hablar, me vas a enseñar a mí. Vale la pena, jóvenes. Vale la pena compartir de Jesús sin importar la edad. Vale la pena. Mire por qué vale la pena. Hechos 4:4. Ellos hablaron de que había la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y entonces muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El carcelazo de Pedro y de Juan trajo salvación a más de 12,000 o 13,000 personas. ¿Cómo le parece? La pelea de Josh trajo salvación a un compañero de trabajo, de estudio. Por lo menos aquel que se decidió y que dijo, hizo su confesión pública, el chinito dijo, me convenciste, yo quiero de lo que tú tienes. Y lo buscó, salvación a uno. Pero yo no sé si usted recuerda la escena en donde él está en la cafetería y hay una niña que escucha que él va a defender a Dios. Una niña musulmana que tomó una decisión de fe. ¿Qué le ayudó a esa niña a enfrentar a su propia familia? El nombre de esta niña era Ayisha. ¿Qué le ayudó a ella? Ver a otro hombre caliente. Dijo, si este va aún a sacrificar su futuro por defender a ese Dios, yo voy a ser capaz también de enfrentar a mi familia por ese Dios. Y cuando su padre la enfrenta y cuando su padre la golpea, cuando su padre la presiona para que niegue de Jesús, ¿qué hizo ella? No voy a negar. Jesús es mi Señor, mi Salvador. Él perdonó todos mis pecados. Lo perdió todo, pero como le enseñó el pastor, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo porque amo a Dios. ¿Será que seremos capaces de un día decir, todo lo dejo por el Señor? Lo que tú hagas tendrá repercusiones en el cielo. Lo que dejes de hacer tendrá repercusiones en el infierno. Te lo voy a repetir porque es del Espíritu. Lo que tú hagas para el reino tendrá repercusiones en el cielo. Pero lo que tú dejes hacer por pensar en ti,
por considerarte más importante que Dios, va a tener repercusiones en el infierno. Cada vez que tú actúes con tibieza, va a haber una repercusión en el infierno. Pero cada vez que actúes con la unción, el poder y el fuego del Espíritu Santo, habrán repercusiones en el cielo. Yo no sé cómo pretenderás ser catalogado en el cielo, pero la expectativa de Dios es colocarte en un lugar de honor. En un lugar que diga, este ganó un alma, 2 almas, 3 almas, porque para Dios lo importante es que cada vez que ganes un alma, Él te va a dar una corona. Una corona. Y finalmente todas esas coronas se irán delante de Jesús. Pero mi invitación en esta noche es a que no te rindas. Yo tengo 16 años de haberme convertido. Y en estos 16 años he visto a muchos quedarse en el camino. Porque no establecieron una relación real, fuerte y genuina con el Señor. El tibio quedará por fuera. El tibio no llegará a la meta. Pablo dijo, ahora sí puedo decir que he llegado a la meta, cumplí mi propósito, me voy tranquilo. No creas que el día no va a llegar. Tu día va a llegar. Dígale al del lado, tu día va a llegar. Un día vas a morir. Y el día que mueras tendrás que rendir cuenta de todo lo que hiciste. Yo no sé qué crédito estás acumulando en el cielo. No es por obra, es la salvación. Tal vez llegues ahí raspando y, como digo yo, chilengueando, ahí llegas ahí. Pero la expectativa de Dios es darte lugares de honor. Dios no quiere más tibieza en tu vida. Dios no quiere más doble ánimo. Dios no quiere más inconstancia. Dios no quiere andar persiguiéndote. Dios quiere que tú seas un motor del reino. Dios quiere que tú seas una persona que ayude a que otros rindan su vida a Cristo. A veces queremos los 5,000, los 10,000, los 12,000. Pero el Señor te dice hoy, no importa si es 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500, 1000. Lo importante es estar caliente para ganar almas para el Señor. Yo no sé si vas a seguir pensando en ti, pero lo que yo espero es que a partir de este momento tú abandones tu vieja manera de vivir, todo enfocado en yo, y empieces a mirar Dios. Eso es lo realmente importante. No cuántas casas, cuántos carros. ¿Sí se acuerda del barbón? ¿Qué dijo el barbón? La fama va a pasar. El dinero se va a acabar. No me lo puedo llevar a la tumba. Lo importante es que la eternidad. Eso es importante, la eternidad para ti. Si es importante, toma la decisión hoy de ser una persona caliente. Y aquellos que quieran orar hoy conmigo para salir de ese estado de tibieza y empezar a vivir con la pasión y el fuego, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pase por el fuego. Que Él sea fuego consumidor. Que Él te purifique como purifica la plata que se pasa por el horno para ser purificada 7 veces. Que Él te purifique como el oro, para que verdaderamente tú seas ese instrumento, que tú seas ese vaso de honra en las manos de un rey, útil para el reino. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero orar por aquellos que hoy se sienten tibios, que se han sentado en la silla y se han acomodado y dejaron de ver lo realmente importante que es Dios y empezaron a enfocarse en ellos, en vivir un cristianismo chévere, que Dios me dé, que Dios me haga, que Dios me multiplique, pero perdieron el foco. Quiero hacerle una invitación a esas personas que hoy se sienten tibias, que se han acomodado. Y le voy a pedir a cada una de esas personas que se ponga de pie
y me permito orar por usted. Sin abrir los ojos, porque esto es algo muy personal, por favor. El que está tibio, y vamos a pedirle al Señor perdón, porque seguramente caímos en alguna de estas conductas de un hombre tibio o de una mujer tibia. Señor, y hoy te pido perdón por ser egocentrista. Te pido perdón por tener mi propia agenda. Te pido perdón por pensar todo el tiempo yo y yo. Perdóname. Porque muchas veces te he dicho, yo soy el que mando. Te pedimos perdón porque no hemos celado tus cosas. No me duele lo que pasa en tu casa. No me duele lo que pasa en mi nariz cuando hablan mal de ti. No me duele. Y yo te pido perdón por cada momento en mi vida en donde no he defendido tu honor. Perdónanos, Padre, en esta noche, porque estas actitudes han ido enfriando mi espíritu. Perdóname por enfocarme solo en las cosas materiales. Perdóname por menospreciar lo espiritual, por creer que no es importante leer la Biblia. Perdóname por no creer que es importante orar. Perdóname por no creer que es importante ayunar, asistir a la iglesia. Perdóname porque creo que no es importante poner mis dones al servicio de tu casa. Perdónanos por la falta de compromiso contigo, por la cantidad de excusas que levantamos para estar en tu casa. Perdónanos por esos argumentos falsos que se han levantado en tu contra. Perdónanos por tener una vida infructuosa, porque no produzco fruto en nadie. Soy como la higuera, seca. Reconozco que mi vida se estancó espiritualmente y ahí me quedé lamentándome y no he hecho nada para salir de ese fango. Perdóname porque no tengo valor para enfrentar a mi enemigo. Perdóname porque no soy capaz de hablarle a la gente, porque me da vergüenza, porque me da pena lo que van a pensar de mí. Perdóname porque no me gusta que nadie me mueva las aguas de mi vida. Perdóname porque soy cómodo y no quiero que nadie me confronte, que nadie mueva el bote, que nadie me diga lo que debo o no debo hacer. Perdóname por mi rebeldía, por mi orgullo, por mi pasividad, por tener una boca llena de autojustificación y de excusas. Perdóname por ser una persona indecisa y por dudar de tu palabra. Yo te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que si como pueblo tuyo nos humillamos, buscamos tu rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces tú escucharás del cielo, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Hoy has escuchado nuestra oración, mi oración. Perdóname por estar lejos del fuego. Perdóname por no ir a la batalla, ahí donde está la candela que enciende la pasión. Perdóname por hacer las cosas por costumbre. Perdóname por mi familiaridad hacia ti. Ahora te pido, Espíritu de Dios, que pongas en mí el querer como el hacer. Que verdaderamente yo pueda retomar lo que hacía, las disciplinas. Buscarte a ti desesperadamente. Orar, ayunar, congregarme, compartirle a la gente de ti. Que yo pueda volver a las sendas antiguas. Y sobre todo, hoy te pedimos que avives la llama del don que recibimos cuando tú llegaste a nuestra vida. Espíritu de Dios, aviva ese don, aviva esa llama. Enséñanos lo que debemos hablar y danos el valor para hablar de ti, de Dios. Llévate toda tibieza de mi vida. Hoy renuncio a ser un tibio en el nombre de Jesús.
Se va de mí ese espíritu de estupor, se va de mí ese espíritu de sueño, ese espíritu de apatía, ese espíritu de justificación, ese espíritu de queja fuera de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, todo lo que me impide ser esa persona que Dios ha soñado, que se en sí misma, que se meta en el problema, que no ve que Dios es más grande. Hoy escucho tu voz. Y escucho lo que le dijiste a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Perdóname y sana mi tierra. Sáname. Me miraste a los ojos, susurraste mi nombre. No seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado, no miraré a nadie más. Deja de mirar otras cosas. Tú, solo tú, fuego consumidor, eres tú, solo tú, la canción de mi corazón, mi dulce amor Jesús. Y dile que anhelas estar con Él. Estar contigo y adorarte cara a cara, tan solo allí. Anhelo estar contigo y adorarte cara a cara, tan solo aquí, a ti, Señor. Tú, solo tú, fuego consumidor. Pasa fuego, Señor. Eres tú, solo tú, la canción de mi corazón, mi sol, mi aliento, mi sol, mi aliento, mi sol, mi aliento, tú. Y enséñanos a amarte, enséñanos a honrarte, enséñanos a ser perseverantes. Gracias, Señor. Bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén.